Pueden sentarse. A este relato le llamamos la purificación del templo. Cuando Jesús visita Jerusalén y ve todo aquel mercado lleno de animales y saca un látigo y hace lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? A veces, cuando preguntamos si Jesús se enojaba, todo el mundo dice que no, que Jesús no se enojaba. Pero yo, viendo lo que hoy cuenta el Evangelio, para volcar unas mesas hace falta estar un poquito enojado, ¿eh? Para tirar al suelo las monedas hace falta estar un poquito enojado. Para agarrar un látigo, digo yo que ¿dónde está la clave de todo? Porque es verdad que, sobre todo para la cultura guatemalteca, estar enojado es muy malo, ¿verdad? El que se enoja pierde, aunque tenga la razón. Jesús se enojó con el mal y con la injusticia. No tenemos que enojarnos con otras personas, pero sí con el mal y la injusticia. Con el pecador tenemos que pedirle a Dios que se arrepienta. Eso dice en muchas ocasiones la palabra de Dios. Con el pecador. Pero con el pecado, no. Y creo que por eso nos va como nos va. Porque nos hemos acostumbrado al mal, a la injusticia, al pecado. Nos hemos acostumbrado. Ojalá hiciéramos con nuestra vida lo mismo que Jesús está haciendo con el templo. Que con energía agarráramos un látigo y aprovecháramos esta cuaresma para purificar también nuestra vida. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y si hoy estamos leyendo esta purificación del templo, es porque la Iglesia nos pone este Evangelio en medio de la cuaresma para que logremos eso que tanto insiste la Iglesia y la palabra de Dios y que siempre olvidamos. Esa palabra que es lo que Jesús mandó predicar además, conversión. Cuando sus discípulos fueron a las ciudades enviados por Jesús, ¿qué iban a predicar? Jesús les dijo, vayan y digan, conviértanse y crean en el Evangelio. Lo que nos dijeron el miércoles de ceniza, conversión. Pues eso hoy lo estamos viendo por medio de la purificación. Purificar quiere decir que arrojemos con energía de nuestra vida el mal y el pecado. De nuestra vida personal y de nuestra vida social, porque el mal, la injusticia, están enquistados, están agarrados ahí, ¿verdad? Como un parásito en nuestra sociedad, y lo vemos diariamente en las noticias. Pero para entender bien este Evangelio, hace falta saber lo que era el templo. El templo no solamente era un lugar religioso, como puede ser este templo. El templo de Jerusalén era también el lugar del poder político y económico, porque el templo de Jerusalén era como un banco también, donde se acuñaba una moneda que no tuviera la cara del emperador, porque no podías meter en la alcancía del templo monedas del imperio que tenían la cara del emperador. Acuérdense aquello de las monedas que dice Jesús, ¿verdad? ¿Qué ves aquí? ¿No? Pues ahí se veía la cara del emperador, y el emperador entonces decía que era Dios. César Augusto fue el primer emperador que empezó a decir que él era Dios. Y por lo tanto, usar esas monedas en el templo era idolatría. Era considerar que ese hombre que era emperador era Dios. Y por eso había que cambiar esas monedas a la entrada del templo por otras monedas que te daba el templo para meter en la alcancía. Era todo un negocio, ¿verdad? Pero también porque para sacrificar en el templo había que sacrificar animales. Ya saben que si uno era un poco rico, tenía que sacrificar un buey o un toro.
Si era de clase media, una oveja, un borrego. Y si era pobrecito, siempre tenía que sacrificar un animal, que fue lo que sacrificaron José y María cuando fueron al templo a presentar al niño. Un par de tórtolas o 2 pichones, ¿verdad? Por eso nos dice hoy el Evangelio de Juan, estaba lleno de palomas, de ovejas y de bueyes. O sea que imagínense cómo sería el patio del templo, cómo debía ser el olor con tanto animal y tanta bulla. ¿Será que había oración ahí? Difícil, ¿verdad? Difícil. Entonces Jesús se enoja porque ve que aquello es un mercado. Pero hay que saber que donde estaban era el primer patio, el patio de los gentiles. Era un patio donde podían estar los paganos y los comerciantes. No estaban ellos infringiendo la ley, los comerciantes. Ya de ese patio se pasaba un muro donde los paganos, los extranjeros no podían pasar, solo pasaban los judíos. Después había otro muro donde solo pasaban los hombres judíos y las mujeres se quedaban en lo que se llama el patio de las mujeres. Y luego pasaban solamente los levitas y sacerdotes en otro muro. Y luego solo los sacerdotes. Por último, en el Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza, solo pasaba el sumo sacerdote, una vez al año. Fíjese cómo era el templo de Jerusalén. Era una serie de muros que dividían a las personas, entre extranjeros y judíos, mujeres y hombres. Y Jesús eso no le gustaba. Lo sabemos de muchas maneras. Por ejemplo, cuando había que pasar los hombres al patio de los hombres, tenían que pasar por el patio de las mujeres. Allí se quedaban las mujeres y los apóstoles con Jesús seguro entraban para adentro. Pero Jesús un día se quedó en el patio de las mujeres, que es donde estaban las alcancías. Y ahí vio una viuda cómo metía sus monedas, que era todo lo que tenía. Para eso Jesús tuvo que situarse, además dice el Evangelio que se sentó en el patio de las mujeres. Yo me imagino a aquellos apóstoles, amigos de Jesús, tan machos ellos, diciéndole a Jesús, hey Jesús, que este es el lugar de las mujeres, vámonos para adentro. Pero Jesús se sentó y al sentarse y ponerse en el lugar de las mujeres, vio a esta viuda que dio todo lo que tenía. Mañana es el Día Internacional de la Mujer, que hace más de 100 años comenzó siendo Día de la Mujer Trabajadora. Después las Naciones Unidas lo cambiaron para Día de la Mujer, pero comenzó hace más de 100 años celebrándose el Día de la Mujer Trabajadora. Y Jesús nos enseñó que hay que ponerse en el lugar de la otra persona para poder saber cuál es el sufrimiento que se está padeciendo. Bueno, pues hoy Jesús, enojado por ese templo lleno de muros que divide a los hijos y las hijas de Dios, agarra un látigo y se pone a echar a los mercaderes. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. Si queremos ser fieles a Dios, en estos días estamos leyendo en la primera lectura la alianza de Dios con nosotros. La hemos leído en Abraham, la hemos leído hace 2 semanas en Noé y hoy la estamos leyendo en la primera lectura con Moisés, las tablas de la ley. Hoy en la primera lectura hemos escuchado los 10 mandamientos. Pero eso es la alianza de Dios con nosotros. Igual que Dios hizo una alianza con Noé, con el arco iris, prometió no hacer ningún diluvio nunca más. El domingo pasado hizo una alianza con Abraham, por cierto, donde está el Papa Francisco estos días, en la tierra de donde salió Abraham, Ur, ahí estuvo el Papa ayer y todavía hoy tiene una misa grande y está mostrando con los hechos lo que él predica en la última encíclica Fratelli Tutti, que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, porque los judíos, los musulmanes y los cristianos, todos nos decimos hijos de Abraham, y sin embargo, muchas veces vivimos peleados. Es tan bonita la imagen del Papa Francisco dialogando con el Ayatolá Sistani y
dando un mensaje de fraternidad en contra de terrorismos y de guerras que han dado tanto daño en esos países, ¿verdad? Los cristianos en Irak están desde hace 2000 años. No creamos que son cristianos que vinieron de turistas, son árabes, son de raza árabe, pero no todos los de raza árabe son musulmanes. Hay muchos de raza árabe que son cristianos, ¿verdad? Como en estos países de Centroamérica, lo que llamamos los turcos, ¿verdad? Los de apellido libanés, palestino, son cristianos. Bueno, pues Jesús fue a darle ánimo a estos cristianos que están desapareciendo por la persecución de los fundamentalistas islámicos. Está visitando catedrales e iglesias que hace pocos años explotaron con bombas, provocando muchos muertos. Por eso, esos templos que fueron destruidos en Irak, hoy están recibiendo al Papa. Dice hoy el Evangelio: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Porque cuando Dios acompaña a la Iglesia, tenemos la seguridad de que vamos a ir hacia adelante. ¿Y qué es ir hacia adelante? Es construir fraternidad. No importa tanto cómo está el templo por fuera construido, si bonito o feo, con piedras grandes o ladrillos, sino que para Dios lo importante somos los hijos de Dios. Nosotros somos las piedras de ese templo. Y por eso Jesús mismo dice que hablaba del templo de su cuerpo. Ellos no entendían eso de reconstruirlo en 3 días, porque habían tardado más de 40 años en construirlo, Herodes, porque anteriormente se había construido en tiempo de Salomón, pero los babilonios lo destruyeron. Herodes volvió a reconstruirlo en 40 y tantos años, y por eso le dicen a Jesús: tú vas a reconstruirlo en 3 días. Y él estaba hablando de la resurrección, los 3 días entre la muerte y la resurrección, anunciando él que resucitará. Pero ellos no lo entendieron entonces. Pues si Jesús aplicaba la purificación del templo a su persona, nosotros también tenemos que aplicar la purificación en este tiempo de Cuaresma, dándonos confianza en que con Cristo tenemos esa fuerza y esa sabiduría que dice hoy la segunda lectura, ¿verdad? Cristo crucificado es lo que tenemos que anunciar y lo que tenemos que vivir para nuestra purificación, nuestra conversión. Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, nos dice hoy la segunda lectura. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener esa energía grande para agarrar un látigo y quitar de nuestra vida el mal, el pecado, el egoísmo. Aprovechemos la Cuaresma, ¿verdad? Tenemos confesiones todos los viernes de Cuaresma, de 6 a 7, también hoy de 10 a 11, antes de la misa de 11 vamos a tener confesiones, y el Papa Francisco, en su intención de oración a la Red Mundial de Oración del Papa para este mes de marzo, está pidiendo por el sacramento de la reconciliación, porque lo estamos olvidando. Así que vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fuerza que le dio a todos los santos y santas, que llamamos la conversión. Todos los santos y santas tuvieron un momento fuerte de conversión. Mañana celebramos San Juan de Dios. Y aquí en nuestra parroquia es importante porque tenemos un sector grande con una capilla San Juan de Dios. Lastimosamente no podemos hacer procesión, pero los santos, hubo un momento en su vida que agarraron, imaginémonos, un látigo para cambiar de vida, para limpiar y purificar su templo, su cuerpo, su persona. Y San Juan de Dios fue un militar que andaba una vida de perdición. Se metió en muchas guerras, en muchos problemas, hasta que llegó un día en que dijo: tengo que cambiar de vida. Y se dedicó a cuidar a la gente enferma. Los llevaba en sus brazos y buscaba lugares, a veces sin techo, otras veces con techo, y poco a poco fue juntando un grupo alrededor, que es lo que llamamos hoy los hermanos de San Juan de Dios, ¿verdad? Y fueron fundando hospitales por todo el mundo. Aquí en Guatemala todavía tenemos el nombre
del Hospital San Juan de Dios, de cuando ellos fundaron aquí ese hospital en Guatemala. Así que muchas veces de los santos solo nos acordamos cuando perdemos una moneda o la cartera o dónde habré puesto esto o lo otro, ¿verdad? Y no sabemos de su vida, no sabemos de su vida. Bueno, pues ojalá que aprendamos esta conversión, esta energía grande que tenían los santos, como la que hoy nos muestra Jesús en el Evangelio. Una energía para luchar contra el mal, para enojarnos con la injusticia. Hay que enojarse con la injusticia, porque si no nos enojamos, nos invade la injusticia y el mal. No tenemos que tolerar un mundo de pecado. Y por eso Jesús hoy lo vemos de esta manera, ¿verdad? Intentando la purificación del templo. Vamos entonces a pedirle esto a Dios por todos nosotros y vamos a unirnos como cada domingo en nuestra profesión de fe. Nos ponemos de pie.